financiera. Yo creo que a todos nos intriga saber cuál es la diferencia entre ese pequeño porcentaje de personas que logran la libertad financiera y alcanzan sus metas y el inmenso porcentaje de personas que se ve obligada a realizar todo tipo de malabares para poder llegar a fin de mes y cubrir sus deudas y con el tiempo terminan atrapadas en un callejón sin salida. Lo que yo he descubierto es que hay varias diferencias. Una de las primeras que encontré, por ejemplo, es que muchas de aquellas personas que lograron el éxito han triunfado como resultado de haber comenzado un negocio propio, ya sea de distribución o venta directa o un negocio tradicional. De hecho, Tom Stanley, autor del libro Mi vecino el millonario, ha encontrado exactamente lo mismo. Él halló que 2/3 de las personas que han logrado la libertad financiera, habiendo empezado de cero, lo han hecho empezando su propia empresa. Y más sorprendente es que la gran mayoría empezó con escasos recursos y armada únicamente con su propio esfuerzo y un profundo deseo de triunfar. Otra cosa que descubrí al estudiar a estas personas de éxito es que financieramente no todos hemos sido creados iguales. Muchas personas han nacido en medio de la pobreza. Algunas pocas nacieron en familias poseedoras de inmensas fortunas, mientras que la gran mayoría de nosotros ha nacido en algún punto intermedio. Sin embargo, hay dos cosas que todos tenemos en común. Primero, ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de escoger entre nacer pobre, rico o promedio. Y segundo, lo que todos nosotros sí estamos en absoluta libertad de hacer es escoger si deseamos vivir una vida de pobreza, una vida de riqueza o simplemente vivir una vida promedio. Está en nuestras manos el escoger la clase de vida que deseamos vivir. No me cabe la más mínima duda que estamos viviendo en el mejor momento económico de la historia. Solamente en Estados Unidos el número de millonarios existentes asciende a 9 millones de personas. Para que tengas una idea, solo durante el año 2004 el número de millonarios creció en 700,000 nuevas personas. Eso quiere decir que un nuevo millonario se creó cada 45 segundos en este país durante el año 2004. Pero esto no se limita únicamente a los Estados Unidos. En la última década se han creado enormes fortunas en los países asiáticos y en algunas economías latinoamericanas. Es más, de acuerdo a la revista Forbes, 25 empresarios latinoamericanos forman parte de la lista de las 500 personas más ricas del mundo. Sin embargo, no todos son buenas noticias. Por ejemplo, durante el mismo año 2004, también en los Estados Unidos, más de 1.6 millones de personas declararon bancarrota. Esto quiere decir que por cada persona que se convirtió en millonario durante el año 2004, más de 2 se declararon en quiebra. En el mismo país, con las mismas leyes, la misma economía y las mismas oportunidades. Y lo que esto demuestra es que tanto el éxito como el fracaso financiero no son el resultado de circunstancias generales, sino de decisiones individuales. Porque muchas personas podrían señalar que la dificultad que han tenido para lograr el éxito en sus países ha sido por los enormes problemas que enfrentan dichas economías, o por la inflación o la devaluación de las monedas locales o el desempleo. Pero lo cierto es que bajo las mismas circunstancias, cientos de miles de personas han triunfado de todas maneras. Personas comunes y corrientes que decidieron darle un vuelco total a su vida porque simplemente estaban cansadas de vivir endeudadas, cansadas de ganar apenas lo suficiente para sobrevivir y se rehusaron a continuar viviendo de cheque en cheque y de mes a mes. Así que el éxito financiero, al igual que el éxito en cualquier área de nuestra vida, no es más que el resultado de una decisión personal. Las personas que triunfan lo logran porque decidieron vivir una vida de riqueza, se propusieron triunfar y lo hicieron. Lo cual, a propósito, no quiere decir que sean materialistas o que el dinero sea el centro de su universo ni nada por el estilo. Lo que sí tiene que ver es con crear la libertad financiera que nos permita vivir una vida en la cual podamos disfrutar mucho más de las cosas que verdaderamente queremos disfrutar. Cosas que seguramente todos consideramos importantes en nuestras vidas, como tener más tiempo con nuestra familia, o poder proveer un mejor estilo de vida para nosotros y para nuestros hijos, o el poder viajar donde queramos viajar y no simplemente donde podamos viajar, o poder gozar de la libertad y la paz interior que nos da el saber que tenemos nuestra vida financiera bajo control.
Y aunque uno podría decir que estas son cosas que todo el mundo quiere, lo cierto es que muchas personas han elegido vivir una vida promedio. Ellas esencialmente han dejado de vivir y se han dedicado a sobrevivir. Muchas de ellas van cada día a trabajos que odian, con el temor constante de que perderán esos mismos trabajos. Y la mayor ansiedad que les aqueja de manera casi cotidiana es cómo pagar sus deudas. Temores acerca del dinero, temor de no tener suficiente, temor de tomar decisiones o de no tomar decisiones, miedo de no lograr la libertad financiera que tanto anhelamos y por la cual trabajamos casi sin descanso la mayor parte de nuestras vidas. Y lo peor de todo es que muchos de ellos no creen contar con ninguna otra opción y se han resignado a su suerte. Ellos creen que la única manera de triunfar es encontrar un trabajo y hacerlo por 30 o 40 años, igual que lo hicieron sus padres. El problema es que si analizamos un grupo de estas personas y lo seguimos hasta los 65 años de edad, que es cuando la persona promedio se pensiona o se retira de su trabajo supuestamente a disfrutar del fruto de sus 30, 40 o más años de trabajo continuo, encontraríamos que únicamente un 5% o menos de estas personas que han trabajado arduamente pueden retirarse o pensionarse habiendo logrado el éxito económico. Encontraríamos que un 36% de ellos ni siquiera llegan a los 65 años, que otro 54% de estas personas se retiran a vivir de una pensión o de la ayuda de su familia o muchas veces de la caridad de otras personas. Y lo más triste es que muchos de ellos se encuentran económicamente en peores circunstancias de las que se encontraban 20 o 30 años antes. Un 5% de las personas continúan trabajando hasta los 70, 80 o más años. Y no por decisión propia, sino porque no pueden darse el lujo de retirarse y vivir de una pensión. Entonces deben trabajar literalmente hasta que mueren. Ahora, la pregunta más importante es, ¿cuál es la diferencia entre ese 5% de personas que logran alcanzar su libertad económica y el otro 95%? ¿Qué han hecho diferente ellos? ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros para asegurarnos que formamos parte de ese 5%? Como mencioné anteriormente, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que más del 65% de ellas lograron triunfar como resultado de haber comenzado un negocio propio. De hecho, más de un 40% de los hogares en Estados Unidos poseen algún tipo de empresa familiar, y esta tendencia es cada vez mayor en muchos países latinoamericanos. Negocios que van desde los más tradicionales hasta oficinas de consultoría, franquicias, empresas en la industria del Internet o negocios en la industria de la venta directa, el mercadeo por redes o mercadeo a multinivel. Y solo para que veas la velocidad a la que esto está ocurriendo, en la última década en los Estados Unidos, el número de negocios de propietarios hispanos ha crecido a un ritmo de un 300% anual. Cuando yo llegué a Estados Unidos en 1980, había alrededor de 300,000 negocios en manos de empresarios latinos. En el 2006, este número ya sobrepasó los 2 millones de empresas. Ahora, hay muchas razones por las cuales debemos estar dispuestos a abrir nuestra mente a otras alternativas que solo un negocio propio nos puede ofrecer. Quizás te entusiasme la idea de ser tu propio jefe. ¿O quieres tener un mayor control sobre tu futuro financiero? Es posible que quieras tener mayor control sobre tu tiempo, de manera que puedas dedicar más de él a aquellas cosas que consideras importantes en tu vida. O es posible que estés cansado de la incertidumbre de no saber cuándo la empresa para la cual trabajas va a cerrar las puertas y a mudarse a otro país y tú perderás tu empleo. Y antes de apresurarte a decir, no, pero yo no sirvo para los negocios, o yo no tengo experiencia en hacer algo diferente a lo que he venido haciendo, quiero que sepas que muchas de las personas que lograron su éxito en algunas de estas industrias, como por ejemplo las ventas, el mercadeo por redes o el multinivel, empezaron de cero, sin dinero, y lo único que tenían era un enorme deseo de triunfar. No es que ellas posean dotes fuera de lo común. La mayoría de ellos son personas comunes y corrientes con una educación promedio que viven en vecindarios normales. Ellos simplemente entendieron que debían buscar otras opciones, que no podían depender de un trabajo o de una pensión y simplemente decidieron actuar y salir tras sus sueños. Ellos buscaron otras opciones porque se han dado cuenta de los cambios que están ocurriendo en el mercado laboral. El hecho de que hoy más de 3,000 trabajos se pierden diariamente solo en los Estados Unidos.
y que en otros rincones de Latinoamérica y Europa está sucediendo lo mismo. Ellos han visto que muchas de las grandes empresas multinacionales están desapareciendo. De hecho, el 47% de las compañías que formaban parte del grupo Fortune 500 hace unos años ya no existen hoy. Y estas eran las empresas consideradas las más fuertes y sólidas del mundo. Con frecuencia, muchas de las personas que sienten que no están avanzando y que se están quedando estancadas, me preguntan si sería prudente dejar un trabajo estable, así no les paguen mucho, para aventurarse a empezar un negocio diferente. Y yo les pregunto, mira, si lo que has venido haciendo hasta ahora no te ha proporcionado la clase de vida que verdaderamente deseas, ¿qué te hace pensar que si lo continúas haciendo por 20 o más años, un día lo vas a lograr? Hay un dicho japonés que dice que es absurdo continuar haciendo lo mismo y esperar obtener resultados diferentes. Entonces, ¿qué opciones de negocios hay en el mercado hoy? Pues puedes optar por un negocio en la industria de los servicios. Puedes hacerlo empezando uno nuevo o comprando un negocio ya establecido. Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas, conlleva diferentes riesgos y requiere diferente inversión de capital. Otra opción es comprar una franquicia. Esta es una buena forma de evitar muchos de los riesgos asociados con empezar un nuevo negocio. Hay centenares de franquicias exitosas en los Estados Unidos y Latinoamérica que puedes adquirir con inversiones que pueden estar por debajo de los $25,000 y que pueden ir hasta varios millones de dólares si estamos hablando de algunas de las franquicias más conocidas. Estas dos opciones, por supuesto, traen consigo asociado invertir grandes sumas de dinero. Otra opción son las empresas de venta directa y mercadeo a multinivel. Aquí, la inversión inicial es mucho menor y puesto que son negocios que se pueden realizar desde el hogar, su éxito depende más del tiempo y el esfuerzo que decida dedicarle cada persona. El mercadeo a multinivel, distribución interactiva o distribución por redes, como también es conocido, ha experimentado un enorme crecimiento en Estados Unidos, Latinoamérica y el resto del mundo en las últimas 2 décadas. Y cuenta hoy en día con el respaldo de millones de personas, cuyas historias de éxito han cautivado la atención de una inmensa mayoría de las grandes multinacionales, quienes ahora distribuyen sus productos y servicios a través de estas enormes redes. Y para la persona que elija empezar un tipo de negocios como este, la mayor ventaja que encuentra es que por un par de cientos de dólares de inversión inicial, eligiendo tus propias horas de trabajo, es posible empezar una empresa de mercadeo desde tu hogar con la posibilidad de comercializar productos y servicios a través del mundo entero. Es indudable que el crecimiento tan asombroso que esta industria está experimentando y el hecho de que estos conceptos ahora se están enseñando en las escuelas de negocio más importantes de los Estados Unidos es prueba de que este tipo de negocio será uno de los de mayor crecimiento en las próximas décadas. Yo creo que lo más importante es entender que debemos mantener una actitud de búsqueda constante de todas aquellas oportunidades que puedan brindarnos una mayor seguridad financiera. Y esto significa diversificar y generar fuentes de ingreso alternas que nos permitan crear más opciones económicas. Hoy, más que nunca, cobran sentido las palabras de J.C. Penney, quien solía decir: muéstrame un obrero con grandes sueños y en él encontrarás un hombre que puede cambiar la historia. Muéstrame un hombre sin sueños y en él hallarás a un simple obrero. Estoy convencido que el futuro pertenecerá a los soñadores y por sobre todo a las personas decididas. Así que determina la clase de vida que deseas vivir y qué estás dispuesto a hacer para lograrla y toma acción inmediata. Decide si vas a vivir la vida, a verdaderamente vivir la vida o simplemente te vas a dedicar a sobrevivir. Gracias por tu atención y como siempre, nos vemos en la cumbre del éxito.